Nunca pensé que volver a casa del hospital se sentiría como una invasión. El taxi se alejó y ahí estaba yo en el porche de la casa en la que había vivido durante 38 años. Pero la llave en mi mano no giró la cerradura. Intenté de nuevo, luego la moví como si el frío hubiera deformado el metal. Fue entonces cuando lo vi. El nuevo candado plateado. Mi nombre había desaparecido del buzón, reemplazado por una etiqueta de plástico con J&D Airways escrito en la caligrafía enredada de Brooke. La casa que pagué. Las paredes que pinté. Las rosas que planté cada primavera. Una voz detrás de mí, dulce y aguda como un cuchillo cubierto de azúcar. Linda. Oh, has vuelto temprano. Me di la vuelta. Ahí estaba ella. Brooke, mi nuera, apenas 30 años, toda confianza y colágeno en pantalones de yoga y una coleta perfecta. No parecía sorprendida. Si acaso, parecía levemente molesta, como si hubiera interrumpido algo. Me dieron el alta 2 días antes de lo previsto, dije lentamente. Mi voz sonaba extraña en mi garganta. ¿Dónde está Jason? Brooke cruzó los brazos. ¿En el trabajo? No te esperábamos todavía. Mi maleta estaba al lado de mi bastón en el porche. El conductor debe haberla movido allí antes de que me diera cuenta. Mi bastón. Lo recogí. No puedo entrar. Mi llave no funciona. Oh, dijo ella con ligereza. Sí, cambiamos las cerraduras. Asuntos legales. La miré fijamente. ¿Qué asuntos legales? Brooke no parpadeó. Jason registró la propiedad a nuestro nombre. Es para tu propio beneficio, Linda. Para simplificar impuestos, ¿recuerdas? No, nunca estuve de acuerdo con eso. Brooke dio un suspiro dramático. Todo se manejó mientras te recuperabas. ¿Firmaste los papeles, no lo recuerdas? Poder notarial. Aún estabas confusa por el derrame, supongo. Pero ya está todo hecho. Sentí que mis piernas temblaban. Me agarré del pasamanos del porche, con el corazón latiendo con fuerza. No estoy confundida, dije, elevando la voz. Esa es mi casa. Una cortina se movió al otro lado de la calle. Vecinos mirando, pretendiendo que no lo hacían. Brooke inclinó la cabeza. Su voz era melosa. Creo que aún estás un poco emocional. Quizás deberías volver al centro de cuidados. Dijeron que estarías allí hasta fin de mes. Me fui antes. Me dieron el alta. No estoy confundida, repetí, pero mis palabras se sentían livianas. Vivo aquí. Jason y yo. Jason y yo vivimos aquí ahora. Su voz bajó a un tono helado. Deberías irte, Linda. No se ve bien estar aquí causando drama. Necesitas descansar. Te llamaré un transporte. No respondí. No podía. Mi mandíbula estaba tan apretada que dolía. Ella se dio la vuelta y entró, cerrando la puerta detrás de ella. Así, estuve afuera de esa casa durante 26 minutos. Suficiente tiempo para que mis dedos se entumecieran. Suficiente tiempo para ver a las personas al otro lado de la calle asomándose y susurrando. Suficiente tiempo para que mi corazón se rompiera por completo. El bastón en mi mano ya no era solo para el equilibrio. Era lo único que me mantenía en pie porque el peso en mi pecho, el dolor, la traición, la humillación, era demasiado para soportar sola. Así que, pensé, así es como termina. Pero no era el final. No todavía. 6 semanas antes, desperté en una fría habitación de hospital con un dolor sordo detrás de mi ojo derecho y una enfermera llamando mi nombre suavemente pero con urgencia. Linda, has tenido un pequeño derrame cerebral. ¿Estás bien? Estás en el hospital. En ese momento, la habitación se volvió borrosa como agua en un cristal. Mi cerebro funcionaba, pero lentamente, perezoso, como si todo estuviera bajo el agua. Mis palabras no salían bien. Jason llegó al hospital en menos de 1 hora. Brooke siguió con un ramo de flores y su teléfono ya listo, tomando una foto como si fuera una excursión. Oh, mamá, dijo, poniendo una mano fresca en mi brazo. Nos asustaste. Pero el doctor dijo que era muy leve. Tienes suerte. Jason asintió solemnemente, pero sus ojos no se encontraron del todo con los míos.
Hemos estado hablando, dijo, agachándose al lado de mi cama como si tuviera una noticia que dar con cuidado. Vas a necesitar tiempo para recuperarte, y la casa no es el lugar más fácil en este momento. Las escaleras, el desorden, el estrés. Parpadeé, aún tratando de entender completamente lo que estaba sucediendo. Puedo recuperarme en casa. Brooke intervino. Ya hemos buscado un hermoso centro de cuidados a solo 10 minutos de aquí. Es tranquilo. Tienen personal a tiempo completo, terapia, tu propia habitación privada. Es temporal, por supuesto. Solo hasta que estés estable de nuevo, agregó Jason. Nos encargaremos de todo en casa. Facturas, compras, correo. Te visitaremos todos los días. Cada palabra estaba llena de preocupación. Cada mirada, cada toque, cada promesa estaba pulida y ensayada. Y en ese estado confuso y roto, les creí porque eran mi familia. Porque quería creer que importaba a alguien. Porque no quería ser una carga. Así que asentí. Y en menos de 48 horas, fui ingresada en Willow Glen, un edificio con un olor neutro, paredes beige, personal amable y juegos de bingo diarios. Mi habitación tenía una cama individual, una bandeja sobre la cama y una cita enmarcada sobre la cómoda que decía, la recuperación es un viaje, no un destino. Me aferré a esa frase durante los primeros días. Me dije que esto era solo temporal, que Jason y Brooke me apoyaban, que tenía suerte. Ellos me visitaron 2 veces en esa primera semana. Jason trajo revistas y un cargador de teléfono. Brooke vino la segunda vez con una caja de té de hierbas y un pequeño portapapeles. Solo para ayudarte a llevar un control de tus medicamentos. Estaba tan agradecida. Incluso lloré cuando se fueron. Soy tan afortunada, le dije a la enfermera esa noche. Mi hijo y mi nuera están cuidando de mí también. La enfermera sonrió, pero algo parpadeó en sus ojos. No lo sabía entonces, pero había visto esa mirada antes en mis años de enseñanza cuando un estudiante intentaba entregar el trabajo de otra persona. Piedad, resignación. Una advertencia silenciosa que no quieres escuchar todavía. Pero no lo vi por lo que era. No entonces. Pensé que me estaban protegiendo. No sabía que me estaban apartando. Las primeras 2 semanas, llamaron todos los días. Brooke respondía con una alegre melodía, hola, mamá, y llenaba los minutos con actualizaciones alegres. Como estaban organizando la despensa, pintando el baño de invitados de un gris calmante, como Jason finalmente estaba arreglando esa puerta trasera que hacía ruido, como le había pedido durante años. A veces sostenía el teléfono para que pudiera escuchar el martilleo. Mira, realmente se está metiendo en ello. Dice que es terapéutico. Jason también intervenía, aunque siempre brevemente. Te quiero, mamá. Ya suenas mejor. Eso era todo lo que necesitaba. Solo el sonido de su voz, ese chico que crié, haciéndome sentir que aún tenía un lugar en el mundo. Cuando colgaba cada noche, me sentía más estable. Era solitario en esa pequeña habitación con las paredes beige y el suave clic de los zapatos de la enfermera afuera, pero sus voces lo hacían soportable. Me recostaba, cerraba los ojos y me imaginaba la casa llena de vida y cuidado. Brooke esponjando almohadas, Jason barriendo las hojas en el jardín. Los imaginaba guardando el correo para mí, pagando las cuentas a tiempo, haciendo una taza de té fresco con limón, justo como a mí me gustaba. Luego, así de repente, la llamada se detuvo. Al principio, no estaba preocupada. Probablemente solo están cansados o ocupados. O tal vez están planeando una sorpresa. Quizás pintando mi habitación, reorganizando los muebles, limpiando profundamente las alfombras. Me decía cualquier cosa para evitar que el silencio se instalara, pero los días pasaban, uno tras otro, sin que sonara el teléfono. Las enfermeras eran amables, pero sus vidas no eran las mías. Mi vecina en la cama de al lado, Sharon, roncaba durante la mayor parte de las tardes y hablaba en sus sueños sobre maridos muertos y cuentas impagas. Las comidas estaban calientes pero eran insípidas. Los días se mezclaban entre sí como acuarelas, borrosos, tenues, olvidables. Después de una semana sin llamadas, dejé un mensaje de voz. Hola, cariño, dije en la línea, tratando de sonar animada. Solo quería saber cómo están. Espero que todo esté bien en casa. Los extraño. Nada. 3 días más,
Luego envié un mensaje de texto. Avísame cuando estés libre para hablar. Me encantaría saber cómo va la casa. Aún nada. Le pedí a la enfermera que me ayudara a revisar mi teléfono. Tal vez había algo mal con él. Quizás los había bloqueado accidentalmente. Ella revisó los ajustes cuidadosamente, sacudió la cabeza suavemente y me lo devolvió. No hay problemas aquí, señorita linda. Quizás solo están distraídos. Sucede. Distraídos. Esa palabra se sentó en mi pecho como una piedra. Intenté no dejarlo ver. Jugaba bingo los jueves, miraba los mismos programas de noticias de la tarde en silencio. Incluso comencé a leer los libros que Brooke trajo durante su segunda visita. Pero cada vez que veía la foto de mi casa pegada al lado de mi cama, la que Jason había tomado durante nuestra última barbacoa de verano, sentía el silencio más profundamente. Mi hogar, mi familia, solo estaban distraídos. No tenía idea de que mientras yo estaba sentada en esa cama de recuperación, contando las horas entre llamadas, ellos estaban destruyendo mi vida, una habitación a la vez. Estaba sentada junto a la ventana mirando a dos ardillas persiguiéndose en un arce cuando la enfermera Diane tocó suavemente y entró con una tableta en la mano. Hola, linda, dijo, tan casual como siempre. ¿Usas Facebook? De vez en cuando respondí, enderezándome. ¿Por qué? Ella se acercó y se sentó a mi lado. Un indicio de duda en su sonrisa. Estaba revisando algunos grupos de decoración. Sigo uno sobre remodelaciones de mediados de siglo. Y mira quién apareció. Ella giró la pantalla hacia mí. Era Brooke, perfectamente posada con un pie detrás del otro, sonriendo como una influencer. El pie de foto decía, un vistazo a nuestro último proyecto de renovación del hogar. Moderno se encuentra con clásico. No puedo esperar para mostrarte la transformación completa. Almohadilla Spilett debajo. Almohadilla nuevo vives, almohadilla metas de cocina, almohadilla bendecida. Pero no fue la sonrisa la que me dejó sin aliento. Fueron los gabinetes detrás de ella. El azul pálido que yo había pintado con una muñeca rígida y cinta adhesiva. Los aleros y pimenteros de cerámica que alguna vez pertenecieron a mi abuela, ahora exhibidos como decoraciones. Tomé la tableta de Diane y pellizqué la pantalla para hacer zoom. Mi cocina, pero despojada de mí. Las encimeras brillaban. Nuevo mármol, por lo que parecía. Las baldosas del piso habían desaparecido, reemplazadas por tablones anchos de madera cara. Mis cortinas de encaje reemplazadas por persianas elegantes. ¿Dónde? Cuando se publicó esto, pregunté, aunque mi voz apenas era un susurro. Ayer, dijo Diane suavemente. Seguí mirando la imagen. Cada detalle era una traición. El paño de cocina con estampado de limones que tanto amaba, desaparecido. El imán que conseguí en mi viaje a Arizona, perdido. En su lugar, una escena curada para me gusta y comentarios de extraños. Esa es mi cocina, dije. No a ella, ni a nadie en realidad. Solo un suspiro de incredulidad. Supuse, dijo Diane, que no insistió. Solo se quedó allí conmigo mientras la fría realización me invadía. Mis manos temblaban mientras le devolvía la tableta. La imagen ya estaba grabada en mi mente. No era solo una remodelación. Era un reemplazo, un borrador silencioso. No solo estaban distraídos. Estaban rebranding mi vida como si fuera un programa de propiedades en renovación. Y de repente todo tenía sentido. El silencio, la ausencia, el exceso de entusiasmo por enviarme a recuperar. No estaban preservando mi vida mientras sanaba. Estaban desmantelando la pieza por pieza mientras yo no estaba allí para detenerlos. Llamé a Jason 3 veces esa noche. Sin respuesta, solo su voz, hueca e impersonal. ¿Has llamado a Jason? Deja un mensaje. La primera vez no dije nada. Solo sostuve el teléfono en mi oído, tratando de decidir si llorar o gritar. Ninguna de las dos cosas pasó. Colgué. La segunda vez susurré, hola, cariño. Vi la publicación de Brooke. Parece que la casa avanza. Solo quería preguntar, ¿cuándo puedo volver a casa? Lo dejé ahí. Sin acusaciones, sin lágrimas. Aún tenía esperanza, Dios, ni siquiera sé por qué, una explicación, una disculpa, alguna garantía de que todo esto era solo un gran malentendido.
pero la verdad era que ya lo sabía. En la tercera llamada, dejé un mensaje más largo. Jason, no entiendo qué está pasando. Esa era mi cocina. Esa era mi casa. Sé que dijiste que esto era temporal, pero han pasado semanas. Me siento más fuerte ahora. Puedo manejarme sola. Quiero volver a casa. Hice una pausa y luego añadí en voz baja. Te extraño. Extraño mi casa. Por favor, llámame. Terminé la llamada y me quedé allí sosteniendo el teléfono como si fuera un ancla, manteniéndome a flote en la alfombra beige. Aún nada. Sin timbre, sin vibración, sin noticias de mi hijo. Esa noche no dormí. Miré al techo, observando la sombra moverse cada vez que pasaba un coche afuera. El suave zumbido de la calefacción, el ocasional crujido de las tuberías. Todo se sentía distante e irreal. En la oscuridad, empecé a hacer lo que aún no me había permitido hacer. Revisé cada conversación, cada papel que había firmado. ¿Me perdí algo? ¿Habían metido algo en esos formularios de autorización médica mientras yo estaba confusa y asustada? Recordé a Brooke sentada al lado de mi cama esa primera semana, con una carpeta en la mano, diciendo cosas como, no te preocupes, es todo rutina, y solo firma aquí para que podamos hablar con tus doctores. ¿Eso había sido? ¿Les había entregado las llaves de mi vida mientras trataba de recuperarme? Me sentí estúpida, vieja, débil, y lo peor de todo, sola. ¿Por qué? ¿Qué haces cuando el hijo que criaste usa tu propia vulnerabilidad como una herramienta en tu contra? Empiezas a cuestionarlo todo, incluso a ti misma. Las familias muestran su verdadera cara cuando hay papeleo de por medio. Sharon lo dijo de manera casual, quitando la tapa de un vaso de pudín con la misma despreocupación que le daba a la mayoría de las cosas. Tenía 71 años, se había roto la cadera en una caída 2 meses antes, y no creía en endulzar nada. ¿Qué quieres decir? Le pregunté, tratando de sonar desinteresada. Pero mis dedos se apretaron alrededor de la taza de té de manzanilla que no había tocado. Ella se encogió de hombros. Lo he visto antes. Una amiga mía. Entró en rehabilitación por su rodilla. Salió y descubrió que su hija había vendido la casa. Afirmó que era demasiado para ella manejar. La mudaron a un departamento para mayores sin siquiera preguntar. También se llevaron a su perro. Parpadeé. ¿Su hija hizo eso? Sí. Sharon tomó un bocado de pudín, sonrió todo el tiempo, dijo que era por su seguridad, dijo que eventualmente se ajustaría. No respondí. Solo miré el vapor que salía de mi té, tratando de no imaginar mis rosas siendo arrancadas del jardín delantero o mi porcelana empacada y listada en línea. Sharon me miró, con los ojos agudos a pesar de su paso lento. ¿Por qué? ¿Qué te pasa que pareces alguien a quien le han quitado la alfombra de debajo? Dudé, luego dije con cuidado, creo que mi hijo y su esposa están tomando decisiones sin mí. Ella resopló, bueno, únete al club. La mayoría de las personas de nuestra edad son invisibles a menos que estemos pagando por algo. Quería decir que no. Que Jason no era así, que me amaba, que debía estar malinterpretando la situación, que no había criado a alguien que le robaría la casa a su propia madre. Pero mi silencio dijo lo que no podía. El tono de Sharon se suavizó un poco. Mira, tal vez no es lo que piensas, tal vez solo son torpes al respecto. Pero si tus tripas te dicen que algo está mal, no lo ignores. Haz que alguien revise los documentos. Y no confíes en nadie que sonría demasiado mientras te entrega un bolígrafo. Solté una risa tenue, aunque nada era gracioso. Tenía razón. Cada vez que Brooke explicaba un formulario, llevaba esa sonrisa pulida. La clase que practicas enfrente de un espejo. La clase que parece amabilidad hasta que te das cuenta de que es lo último que verás antes de que la trampa se cierre. Firmé algunas cosas, dije en voz baja. Aún estaba aturdida por el derrame. Dijeron que era temporal. Solo para lo médico. Entonces será mejor que verifiques qué significa temporal, dijo Sharon, lamiendo la cuchara. Esa noche, mientras ella roncaba detrás de mí, miré al techo y me pregunté cuán mal había sido engañada y cuánto de lo que aún pensaba que era mío ya no lo era. A la mañana siguiente, hice la llamada, no a Jason, no a Brooke, a mi banco. Comenzó simple, solo una verificación de instintos, una necesidad silenciosa de sentirme en control de algo nuevamente.
Tal vez si veía mi saldo, si transfería algunas cuentas por mi cuenta, me sentiría menos como un fantasma acechando mi propia vida. La mujer al otro lado de la línea fue educada, profesional. ¿Puedo verificar su identidad, señora?, preguntó después de que di mi nombre. Por supuesto, dije, respondiendo las preguntas habituales. Fecha de nacimiento, dirección, últimos 4 de mi seguro social. Luego vino la pausa. Ella aclaró su garganta. Lo siento, señorita Warner. No puedo darle acceso a la cuenta. Ya no está listada como la administradora principal. Me congelé. ¿Qué? Ella habló despacio, como si yo tuviera un problema de audición. La cuenta se actualizó hace 5 semanas. Ahora hay un representante designado. Toda la actividad tiene que pasar por ellos. Aprieté el teléfono más fuerte. ¿Quién es el representante? Ella dudó. Brooke Warner Edwards. Me detuve al respirar. Ella es mi nuera, dije automáticamente, aunque las palabras se sentían extrañas ahora, como un título que había expirado sin aviso. Entiendo, dijo la mujer suavemente. Pero a menos que vengas a una sucursal con una identificación y los documentos legales que revocan su autoridad, no puedo darte acceso. Es por tu protección. Quería gritar, protección. Dijeron lo mismo cuando me pusieron en ese centro de cuidados. Lo dijeron cuando cambiaron las cerraduras y ahora lo decían mientras me bloqueaban el acceso a mi propia cuenta por mi protección. ¿Cómo es que ella está añadida? Pregunté, con la voz temblando. Presentó un formulario de poder notarial firmado con fecha de la semana en que estuviste hospitalizada. Mi mano se volvió fría. Recordé la carpeta, la prisa por firmar. La forma en que Brooke sonrió y dijo, es solo para que podamos manejar tu papeleo de seguros. Esa sonrisa otra vez, la ensayada. Colgué sin terminar la llamada. Mi té se había enfriado. Mi columna vertebral se sentía como hielo. No sabía qué me asustaba más. La realización de que había perdido el control de mis finanzas o el hecho de que ni siquiera me había dado cuenta hasta ahora. Todo lo que habían hecho, lo habían hecho en silencio, con falsa preocupación, con documentos, con sonrisas. Y lo aterrador era que no necesitaban irrumpir en mi vida. Se lo había entregado con la mano abierta, confiando. Simplemente lo tomaron y nunca lo devolvieron. Salí de Willow Glen 2 días antes. No se lo dije a Jason. No se lo dije a Brooke. Solo empaqué mis cosas y le pedí a la enfermera Diane que me llamara un taxi. El viaje a casa se sintió como cruzar a territorio enemigo. Mi estómago se revolvía en cada calle familiar. Los árboles que solía podar. El buzón donde solía dejar notas para el cartero durante las fiestas. Cada centímetro de eso era mío, o eso pensaba. El taxi se detuvo en la acera. Salí lentamente. Con un bastón en una mano, una bolsa de viaje en la otra. Me detuve al mirar hacia arriba. Nuevas cerraduras, un nuevo timbre, y un nombre que faltaba en el buzón. Antes decía L. Warner. Ahora solo decía los Edwards. Me quedé allí un momento, parpadeando como si fuera un truco de la luz. Luego busqué mi antigua llave porque en el fondo, todavía quería creer que estaba equivocada. Que tal vez solo habían actualizado las cerraduras por seguridad. Que esto no era lo que parecía. Pero era exactamente lo que parecía. La llave no funcionaba. Seguía intentando abrirla cuando la puerta se abrió. Brooke estaba allí en leggings y una blusa de seda sosteniendo un latte como si fuera solo otro martes. Linda, dijo, su voz cubierta de condescendencia. No sabía que salías temprano. Retrocedí un poco. ¿Por qué han cambiado la cerradura? Sonrió. Por seguridad. Ha habido muchos robos últimamente. Esa es mi casa, dije, con el corazón latiendo fuerte. Brooke no se inmutó. En realidad, no lo es. La miré, sin entender. Ella levantó un folder manila y le dio un toque suave. ¿Firmaste los papeles de transferencia, recuerdas? Por razones fiscales, Jason lo explicó todo. No, firmé un poder notarial para formularios médicos, se rió. Eso era parte de ello. Pero nos diste la autoridad para manejar otros asuntos también. Aún estabas confusa por el derrame cerebral. Pensamos que nos encargaríamos de eso mientras descansabas. Todo es legal.
Sacudí la cabeza. Nunca estuve de acuerdo con esto. Estuviste de acuerdo, dijo simplemente. Solo que no te diste cuenta de lo que estabas aceptando. Y así, la verdad se rompió a mi alrededor. No era un malentendido. No fue un accidente. Era un plan. Quiero hablar con Jason, dije, mi voz baja y temblorosa. Él está en el trabajo, dijo, bebiendo su café con casualidad. Y, honestamente, está agotado. Esta transición ha sido mucho. Finalmente nos estamos acomodando. Tu presencia aquí solo va a confundir las cosas. Miré más allá de su hombro, mi sala de estar, mi sillón, mis fotos familiares enmarcadas, todo seguía allí. Pero el aire olía diferente, como si algo agrio se hubiera asentado y echado raíces. Brooke salió y cerró la puerta a medias detrás de ella, bajando la voz. Deberías irte, Linda. Hay un centro de vida asistida muy bonito, en el que Jason investigó. Es asequible. Tendrás tu propia habitación. Sin estrés. No me moví. Sé que esto es difícil, añadió, con una falsa simpatía, gruesa en su voz. Pero teníamos que pensar en el futuro. Ya no eres exactamente capaz. Es mejor así. Mis piernas temblaban. Agarré el bastón con más fuerza. ¿No capaz? Quería gritar, romper algo, sacudirla hasta que la verdad saliera a la luz y Jason saliera corriendo por la puerta para decirme que todo era un terrible error. Pero nadie vino. Solo estaba yo, el porche, el bastón y mi nombre. Perdido, despojado de todo lo que una vez poseí. Y en ese momento, dejé de esperar un rescate porque las personas que te echan no volverán nunca a dejarte entrar. No recuerdo haberme alejado de la casa, solo cómo me dolían las rodillas al bajar del porche. La forma en que Brooke ni siquiera esperó el taxi, solo cerró la puerta detrás de ella como si yo fuera un vendedor tratando de ofrecer algo que nadie quería. Estuve sentada en la parada de autobús al final de la calle durante casi una hora. No llamé a nadie. No lloré. Solo me quedé allí mirando cómo el cielo se volvía gris mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles. El bastón se sentía más pesado de lo habitual. La bolsa de viaje en mi regazo se clavaba en mis muslos, pero no la moví. Eventualmente, llamé a una persona. Nancy. No habíamos hablado en meses, tal vez más. La vida nos había separado, pero sabía que el sonido de su voz sería un salvavidas. Linda, respondió, sin aliento como si hubiera corrido para contestar. Abrí la boca, pero no salió nada. Solo aire. Linda, ¿estás bien? Necesito un lugar donde quedarme, susurré. Ella no preguntó por qué. Solo dijo, voy a poner la tetera. Para cuando llegué, Nancy había esponjado los cojines del sofá y sacado las mantas buenas, las que normalmente guardaba para sus nietos. Hizo té como a mí me gustaba, con demasiada miel y un chorrito de leche, y no me presionó hasta que estuve lista. Le conté todo, el centro de cuidados, la llamada del banco, la cerradura, la sonrisa de Brooks, mi nombre faltando en el buzón. La expresión de NY cambió de preocupación a incredulidad y luego a algo cercano a la furia. Tienes que luchar contra esto, dijo, dejando su taza con un golpe seco. Tienes que hacerlo. No pueden simplemente llevarse todo. Firmé algo. Admití, con la voz temblando. De vuelta en el hospital. Poder notarial. Jason dijo que era solo para que pudieran hablar con los doctores. Nancy se reclinó y me miró. ¿Lo leíste? Confié en él, dije. Ella no dijo nada durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo hizo, su voz era suave. Esa es la peor parte, ¿no? No los papeles, no la casa, el hecho de que fue él. Asentí. Escucha, continuó, con la voz ganando fuerza. Esto pasa más de lo que la gente piensa. Esperan hasta que estés vulnerable, enfermo, cansado. Sonríen, hablan dulce, y se llevan todo. Pero no eres indefensa. Aún tienes tu mente. Aún tienes lucha dentro de ti, y aún me tienes a mí. Mi garganta se apretó. No había oído a nadie decir eso en tanto tiempo, que no estaba sola. Nancy sirvió más té y agregó, no vas a volver allí hasta que sea en tus términos, ¿entiendes? No asentí. No de inmediato.
Aún no estaba segura de si creía que podía deshacer lo que se había hecho. Pero por primera vez en semanas, el entumecimiento se rompió y algo debajo de eso, tal vez rabia, comenzó a respirar. A la mañana siguiente, Nancy colocó un volante frente a mí, entre un plato de tostadas y mi té apenas tocado. Asistencia legal para la justicia de los ancianos, decía. Protegiendo a los ancianos del abuso financiero, coerción y fraude. Ayudaron a mi primo el año pasado, dijo Nancy, sirviendo más café. Su hijo trató de reorganizar su casa sin decírselo. Estas personas miraron los documentos y congelaron todo en una semana. Miré el papel, luego a ella. ¿Crees que esto es abuso? Nancy no se inmutó. ¿Qué más le llamarías, Linda? Te quitaron tu hogar, tu nombre, tu dinero. Te cerraron afuera como a un gato callejero. Eso no es un malentendido. Eso es un engaño. Exhalé lentamente. Simplemente, aún no puedo creer a Jason. Jason dejó que sucediera. Ella interrumpió suavemente. Ya sea que él lo impulsara o dejara que Brooke hiciera el trabajo sucio, él dejó que sucediera. Miré hacia abajo el folleto. Había un número en la parte inferior. Tomé mi teléfono. La recepcionista al otro lado de la línea estaba tranquila, profesional. Me pidió mi nombre, mi edad, un resumen de lo que había pasado. Cuando mencioné el poder notarial, me detuvo. ¿Tienes una copia del documento? No, dije. Lo firmé en el hospital. Brooke lo tenía. Ni siquiera lo leí. Todavía me estaba recuperando. Hubo una pausa. Bien, eso es útil. Si se presentó durante un periodo de deterioro cognitivo o físico, y si no tuviste asesoría legal independiente, podemos impugnarlo. Mi corazón se detuvo. ¿Puedes? Absolutamente, dijo. Pero necesitaremos evidencia, correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier documento que te hayan dado, y necesitaremos verificar tu estado mental en el momento de la firma. Los registros del hospital ayudarán. Me dio una lista. Escribí cada palabra. Esa tarde, abrí mi antigua cuenta de correo en la tableta de EY y comencé a buscar. Encontré la foto que Brooke me había enviado de la renovación de la cocina. Encontré los mensajes de texto donde decía, no te preocupes. Tenemos todo bajo control mientras te recuperas. Encontré el mensaje de Jason de la primera semana. Solo firma lo que te dé Brooke. Todo es estándar. Estándar. Una palabra que ahora sabía a ceniza. Saqué todos los recibos que había metido en mi billetera de Willow Glen. Anoté cada fecha que recordaba haber visto a una enfermera. Cualquier día que no tomé mi medicación porque no podía hablar lo suficientemente claro para preguntar. Los fragmentos de esos días confusos comenzaron a formar una imagen. Una imagen de una mujer aprovechada en su punto más bajo por las personas en las que más confiaba. Nancy me ayudó a organizarlo todo en una carpeta. Lo codificó por colores con pestañas, textos, correos, registros bancarios, fotos. Vas a entrar a esa oficina con un caso, dijo, cerrando la tapa de un golpe. No eres solo una víctima. Eres su peor pesadilla. Una víctima que escribe las cosas. Sonreí por primera vez en días porque tenía razón. Habían robado a la anciana equivocada. Y ahora estaba reuniendo cada recibo de traición, cada pedazo de prueba, y iba a usarlos todos. 2 días después, lo tenía en mis manos. El documento que cambió todo. Brooke lo había presentado en el hospital. Silenciosamente, con confianza, un paquete delgado y soso etiquetado como poder notarial limitado. Finalmente se había obtenido una copia a través del equipo de asistencia legal, sellada y con fecha, firmada con mi garabato tembloroso en la parte inferior de la página 3. Lo miré durante casi 10 minutos antes de poder leer más allá del título. El texto era preciso, un lenguaje legal estéril diseñado para confundir, pero enterrado en la letra pequeña justo debajo de un párrafo sobre la autoridad administrativa rutinaria. Decía, la autoridad incluirá, pero no se limitará a, transacciones financieras, gestión de propiedades y toma de decisiones legales hasta que el principal lo revoque por escrito o se considere completamente rehabilitado. Parpadeé. No solo habían manejado mis registros médicos. Se habían dado acceso legal a todo.
El documento temporal no tenía fecha de caducidad, ni cláusula que requiriera una reevaluación médica, ni supervisión de terceros. Estaba completamente abierto. Y Jason había firmado como testigo. Me recosté en la silla, con las manos temblando. Recordé cómo había sucedido tan claramente ahora. La enfermera me había dado algo para el dolor de cabeza. Estaba entrando y saliendo de la conciencia. Jason había sostenido mi mano mientras Brooke estaba a mi lado, hojeando páginas. «Confías en nosotros, ¿verdad?», había dicho. «Solo necesitamos hacer las cosas más fáciles mientras descansas». Asentí. Por supuesto, confiaba en ellos. Y habían tomado todo bajo el disfraz de ayuda. Pasé la copia a la abogada de la oficina de asistencia legal, Karen, una mujer de ojos agudos con una voz de acero y miel. Ella lo leyó una vez, luego otra vez más despacio, con la boca apretada. «Esto fue redactado para parecer inofensivo», dijo. «Pero lo usaron como un palanquín». «¿Puedo revocarlo?», pregunté. «Ya lo has hecho al contactarnos», dijo. «Pero vamos a asegurarnos de que un tribunal lo vea también. Especialmente una vez que presentemos la solicitud de medidas cautelares sobre la casa». «¿Medidas cautelares?», repetí. «Significa», dijo Karen, levantándose, «que estamos congelando la propiedad antes de que intenten vender, refinanciar o destruir cualquier otra cosa. No pueden beneficiarse del poder robado. No bajo nuestra vigilancia». Sentí que me faltaba la respiración. «No bajo nuestra vigilancia. No más». Esa noche, coloqué la copia del poder notarial junto al archivo que Nancy y yo habíamos construido. Era surrealista, sostener la prueba de mi propia destrucción. Pero por primera vez, no me sentí impotente porque ahora podía ver exactamente lo que habían hecho. Y eso significaba que finalmente podía deshacerlo legalmente. Desaparecí de su mundo, pero no de la lucha. Mientras Jason y Brooke sonreían en selfies de Instagram en mi sala de estar, yo estaba en oficinas de asistencia legal imprimiendo estados de cuenta bancarios y notariando cartas. Mientras ellos publicaban subtítulos como Hogar Dulce, Hogar Corazón Rojo, Almohadilla Bendecida, yo estaba firmando declaraciones bajo juramento vinculando mi nombre de nuevo a la verdad. Karen, mi abogada, lo dijo mejor. «Ellos esperan silencio. Así es como funciona esto. Te quedas callado y ellos se salen con la suya». Ya no iba a quedarme callada. Construimos el caso ladrillo por ladrillo, comenzando con la cronología del hospital, los registros médicos, los medicamentos que había tomado, la niebla cognitiva documentada de mi derrame cerebral. Incluimos cada mensaje de texto que Brooke envió mientras yo me recuperaba, especialmente el que escribió: «No te estreses, Linda. Nos encargaremos de todo». Karen sonrió cuando vio eso. «¿Todo, eh? Eso se verá muy bien frente a un juez». No hablé con Jason. Ni una vez. No respondí a sus mensajes. No contesté cuando llamó 2 veces en una semana. Probablemente fue un pánico de último minuto cuando su correo comenzó a rebotar o cuando el banco marcó su cuenta debido a nuestras presentaciones. Me quedé con Nancy. Cenamos en silencio, a veces en calma, otras veces repasando cada insulto que Brooke me había lanzado, como preparación para la batalla. Nancy los llamaba ensayos para una venganza justa. Y aún así, las fotos seguían llegando. Brooke posando con una tabla de charcutería en mi cocina. Jason brindando con sus amigos en mi patio. Un post de jueves de agradecimiento mostrando la sala que había decorado durante más de 30 años con un pie de foto arrogante sobre nuevos comienzos. Pero no sabían lo que se venía. No veían los documentos que se estaban presentando, al juez revisando nuestra solicitud de orden judicial, la congelación que se estaba imponiendo sobre la propiedad, la fecha de la corte fijada. Ellos reían en el porche mientras yo cargaba evidencia en carpetas. No estaba tratando de arruinarlos. Estaba tratando de restaurarme. Y si reclamar lo que es mío los dejaba expuestos, entonces tal vez finalmente aprenderían la diferencia entre herencia y robo, entre amor y propiedad, y entre una mujer tranquila y una mujer que simplemente había estado callada demasiado tiempo. El golpe en la puerta no era mío. Pertenecía al ayudante del sheriff que estaba a mi lado. Llevaba gafas de sol oscuras y sostenía una carpeta en una mano, una orden judicial doblada en la otra. Su presencia no era ruidosa, pero era definitiva.
Brooke abrió la puerta con su habitual sonrisa pintada, ya formando la palabra hola antes de que sus ojos se dirigieran a la placa. Luego a mí, y su rostro se cayó. «¿Qué es esto?», gritó, retrocediendo. El ayudante habló con calma. Sin emoción. «Estoy aquí para entregar y hacer cumplir una orden judicial. Esta propiedad ha sido sometida a un congelamiento legal inmediato mientras se investiga explotación de ancianos y litigios por fraude de escritura». Jason apareció detrás de ella descalzo sosteniendo una manzana medio comida. Se congeló a mitad de mordida. Di un paso adelante, no adentro, solo hasta el umbral. «Hola, Brooke», dije en voz baja. Ella sacudió la cabeza, con la boca abierta como si intentara convocar una defensa. «Esta es nuestra casa». «No», dije, mirándola a los ojos. «Es mía. Y el tribunal está de acuerdo». El ayudante le entregó la orden doblada. «No puedes hacer esto», chilló, con la voz en aumento. «Firmaste los papeles, y el tribunal decidirá si esas firmas se obtuvieron legalmente», dije. «Mientras tanto, no se te permite vender, transferir o alterar esta propiedad de ninguna manera». Jason aún no había hablado. Estaba detrás de ella, con los labios entreabiertos, los ojos fijos en el papel en su mano. No me preguntó si estaba bien. No negó lo que habían hecho. Solo se quedó allí y observó cómo sucedía. La voz de Brooke se quebró. «Eres una vieja vengativa». El diputado levantó una mano. «Eso es suficiente, señora. Se le está entregando esto. Puede impugnar esto a través de canales legales, pero hoy debe cumplir». Brooke se dio la vuelta y cerró la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Me quedé allí un momento más, escuchando el sonido apagado de su voz elevándose al otro lado. Luego me di la vuelta y bajé los escalones. Mi bastón golpeaba el concreto como una puntuación. Cada paso era una frase que decía: «No borras a personas como yo. No robas años de trabajo con una firma y una sonrisa burlona. Y no silencias a alguien solo porque ha estado callado el tiempo suficiente para hacerte sentir seguro». No necesitaba decir otra palabra. La casa estaba congelada. Pero finalmente estaba en movimiento. La sala del tribunal estaba fría. No en temperatura, sino en tono. Paneles de madera estériles, un ventilador zumbando, el suave susurro de papeles mientras los abogados se preparaban. Pero yo estaba sentado erguido, con las manos juntas en mi regazo, vestido con el traje azul marino que Nancy insistió en que llevara. «Pareces alguien que aún posee su mente», había dicho esa mañana, mientras me abrochaba. «Que intenten decir lo contrario». Brooke estaba sentada en la mesa del demandante con una blusa blanca nítida, el cabello recogido como la esposa de un político. Jason estaba a su lado, con la mirada hacia abajo, los hombros rígidos como si quisiera desaparecer. Su abogado, un joven elegante con un traje ajustado, se levantó primero. «Su señoría», comenzó. «Creemos que el estado mental de la señorita Warner en el momento de firmar el poder notarial estaba comprometido. Ella acababa de sufrir un derrame cerebral y estaba bajo fuerte medicación. Sus hijos actuaban en su mejor interés». Hizo un gesto hacia Brooke con una mano ensayada. La señora Edwards actuó solo para asegurar que las finanzas y la propiedad de su suegra se gestionaran de manera responsable durante su recuperación. Todas las acciones fueron legales y Karen se levantó. Objeción. Si la señorita Warner no estaba en condiciones de tomar decisiones financieras, entonces ciertamente no estaba en condiciones de ceder la autoridad legal. Los demandados no pueden tenerlo de ambas maneras. El juez asintió. Sostenido. Proceda con su argumento. Karen dio un paso adelante, con documentos en mano. Su señoría, tenemos registros médicos del día de la firma. La señorita Warner estaba bajo medicación post-derrame que afectaba su cognición y memoria. No se le proporcionó asesoría independiente y el documento fue facilitado completamente por los demandados, ambos con un claro interés financiero en el resultado. Ella entregó informes del hospital, registros de enfermeras, incluso una declaración de Sharon, mi antigua compañera de cuarto en Willow Glen. Luego reprodujo las grabaciones, mis mensajes de voz, los mensajes no respondidos, las publicaciones de Instagram de Brooke mostrando las renovaciones hechas antes de que la escritura fuera incluso transferida. Y finalmente, mi voz clara y firme en la declaración que habíamos firmado. No estaba confundida, dije en la pantalla. Estaba exhausta. Confiaba en ellos.
Pensaba que me amaban. Hubo silencio en la sala del tribunal. Incluso la postura de Brooke se desinfló un poco. Cuando el juez se volvió hacia mí y preguntó si tenía algo que decir, me levanté lentamente. Le di a mi hijo todo, dije, mi voz tranquila pero firme. Puse la casa a mi nombre. Trabajé durante décadas para mantenerla. Nunca tuve la intención de regalarla. No mientras estuviera viva. Entonces miré directamente a Jason. Pensé que si le hacía las cosas más fáciles, me protegería. En cambio, me hicieron desechable. Jason no miró hacia arriba. El juez tomó notas, asintió lentamente y luego se volvió hacia Brooke. ¿Tienes algo que presentar que refute esta evidencia? Brooke se movió, luego se inclinó hacia su abogado, pero no dijo nada porque no había nada más que decir. Habían venido esperando ganar por defecto. Pero yo no había llegado con las manos vacías. Tenía la verdad. Tenía recibos. Y tenía la fuerza que no esperaban que encontrara. El martillo golpeó una vez. Basado en la evidencia presentada, este tribunal determina que la transferencia de la escritura de propiedad de Linda Warner a Jason y Brooke Edwards se realizó bajo circunstancias engañosas y sin consentimiento informado. Mi corazón se detuvo. El poder notarial fue utilizado de manera inapropiada más allá de su alcance previsto y se anula por la presente. La transferencia de la escritura se revierte. La propiedad vuelve a Linda Warner, con efecto inmediato. No respiré. Solo me quedé allí mientras las palabras se asentaban como polvo después de una demolición. Firme y final. Brooke jadeó junto a Jason, su compostura se rompió en un solo aliento entrecortado. Esto es una locura. Gritó. Ni siquiera quiere esa casa. Ni siquiera puede manejar las escaleras. El juez no se inmutó. Puedes presentar una apelación si lo deseas, pero la decisión se mantiene. Kean me tocó suavemente el codo. Eso es todo, susurró. Has ganado. Brooke se volvió hacia Jason, dándole una palmada en el brazo. Di algo. Ella está mintiendo. Pero Jason solo se quedó allí. Sin palabras, sin contacto visual. Metió las manos en los bolsillos y salió. No miró atrás, no la ofendió, no me pidió disculpas, solo se fue. Las puertas de la sala del tribunal se cerraron detrás de él con un golpe hueco. Brooke se sentó, sonrojada, murmurando para sí misma. La sonrisa confiada que una vez llevaba como un escudo se había derrumbado por completo, desmoronándose bajo el peso de su propia arrogancia. Me mantuve en pie con las piernas temblorosas. Mi nombre era mío de nuevo. Mi casa, mi vida. Pero no me sentía triunfante. No aún. Porque no hay victoria en darse cuenta de que eras desechable para las personas que más amabas. No hay alegría real en verlos desmoronarse. Solo un dolor silencioso por haber estado alguna vez entrelazada en sus vidas. Nancy me encontró fuera de la sala del tribunal. Sus brazos ya estaban abiertos. Lo lograste, susurró. La abracé fuerte. Lo hicimos. Kean se unió a nosotras con documentos en la mano. Presentaremos la reversión oficial esta semana, y recomiendo poner la casa en un fideicomiso protegido para que esto nunca vuelva a suceder. Asentí porque nunca volvería a suceder. No bajo mi vigilancia. No mientras aún tuviera aliento, memoria y un nombre. Me habían sacado por la fuerza. El cerrajero terminó antes del mediodía. A las 12:05, sus llaves ya no funcionaban. Estaba dentro del vestíbulo con las nuevas cerraduras cerradas. El aire pesado de silencio y de pulimento de madera con olor a limón. Los muebles seguían allí, pero el alma de la casa estaba enterrada bajo sus paredes blanqueadas y reformas de mal gusto. Esto no era comodidad. Esto era la cáscara de lo que solía ser mío. Acababa de dejar una caja de cortinas viejas. Mis cortinas cuando la puerta tembló bajo 3 golpes rápidos. No me sobresalté. La abrí lentamente. Brooke estaba en el porche, el brillo de labios manchado, las gafas de sol en la cabeza como si acabara de volver de un brunch en lugar de una traición. Jason la seguía, con las manos metidas en los bolsillos y el rostro tenso. Cambiaron las cerraduras, dijo, con los ojos muy abiertos en una indignación exagerada. ¿En serio? Me hice a un lado, pero no los invité a entrar.